Buenos días, mi nombre es Germán Seijas y yo les voy a hablar acerca de las pruebas especiales y la goniometría del miembro inferior. Para la flexión de cadera con extensión de rodilla, tomamos como referencia el trocánter mayor del fémur o la zona cercana, si no se consigue. A veces en algunas personas con mucho tejido adiposo no se puede notar. Más o menos tomamos una referencia de la zona. Esta. Con el brazo móvil seguimos la línea media lateral del fémur y con el brazo fijo seguimos la línea media lateral de la pelvis y le pedimos al paciente que realice una flexión de cadera con extensión de rodilla. ¿Okay? El paciente tiene 70 grados. Ahora, de la misma forma, tomamos los mismos puntos y le pedimos al paciente que realice la flexión de cadera con flexión de rodilla. ¿Okay? Aquí podemos ver que el paciente tiene 105 grados. De la misma forma, en el trocánter mayor del fémur y en de las dos líneas medias laterales de la pelvis y del fémur, se toma como referencia y vamos a realizar una extensión de cadera con extensión de rodilla. ¿Vale? Hasta ahí. El paciente tiene 27 grados. De igual forma, tomamos la misma posición con el goniómetro y le pedimos al paciente que realice la extensión de cadera con flexión de rodilla. Levantar la pierna. Okay. El paciente tiene 20 grados. Para la abducción de cadera, le pedimos al paciente que esté en decúbito supino. Ponemos el brazo móvil el brazo fijo hacia la pelvis y el brazo móvil hacia la línea media del fémur. Y le pedimos al paciente que realice la abducción. ¿Okay? Y el paciente tiene aproximadamente 45 grados. Para la aducción de la cadera, le pedimos al paciente en decúbito supino que abra la pierna que no vamos a medir, en este caso es su izquierda, y va a cerrar la derecha, es decir, la va a abducir. Con el brazo fijo, pues lo ponemos hacia la pelvis y el brazo móvil sigue la línea media del fémur. Le pedimos al paciente que realice el movimiento. ¿Okay? El paciente tiene 40 grados. Para la rotación interna y externa de cadera, le pedimos al paciente que se ponga en posición sedente y vamos a tomar la línea longitudinal media de la pierna, con el brazo fijo hacia abajo y el brazo móvil siguiendo el movimiento, tanto de rotación interna como de rotación externa. Le pedimos al paciente que realice la rotación externa. ¿Vale? Okay. El paciente tiene 40 grados. Para la rotación interna, tomamos la misma referencia. El paciente tiene 42 grados. Para la flexión de rodilla, le pedimos al paciente que se ponga en decúbito prono. Tomamos como referencia el cóndilo lateral del fémur y el brazo móvil hacia el fémur, siguiendo su línea media lateral, y el brazo fijo hacia el fémur y el brazo móvil siguiendo la línea lateral media de la pierna. Le pedimos al paciente que realice la flexión de rodilla. Okay.
El paciente tiene 110 grados. Para la extensión de rodilla, tomamos la línea medial lateral del fémur con el brazo móvil y con el brazo fijo la línea lateral media de la pierna. Y tomamos como referencia el cóndilo lateral. Le pedimos al paciente que realice la extensión. Por lo general la extensión debería ser de 0 grados. Como vemos aquí, el paciente tiene 0 grados. Para la flexión plantar y flexión dorsal, ponemos el fulcro en el malleolo lateral y el brazo fijo en la línea lateral media del fémur. Le pedimos al paciente que haga la flexión plantar. Hacia abajo. El paciente tiene 25 grados. Para la flexión plantar, de la misma forma, seguimos la línea media del quinto metatarsiano con el fulcro y le pedimos al paciente que haga flexión dorsal. El paciente tiene 9 grados. Para la inversión y eversión, ponemos el brazo móvil en la planta del pie y le pedimos al paciente que realice una eversión hacia afuera. El paciente tiene 16 o 15 grados aproximadamente. Para la inversión, de la misma manera, volteamos el fulcro y le pedimos que realice una inversión. Otra vez. Que realice una inversión. El paciente tiene 25 grados aproximadamente. Para la prueba de Thompson le pedimos al paciente que realice una extensión del brazo, del antebrazo, y le pedimos que cierre el puño y ponga una ligera flexión dorsal. Con una mano vamos a estabilizar la articulación de la muñeca y con la otra nos oponemos a la flexión dorsal. Si el paciente no siente dolor al realizar esta prueba, significa que no hay presencia de epicondilitis lateral. Al contrario, si siente dolor en la parte radial de los músculos extensores de la muñeca y en el epicóndilo lateral habrá una epicondilitis lateral. Para la prueba de Anvil, tomamos la pierna del paciente, la elevamos ligeramente y golpeamos ligeramente la parte de la planta del pie. Si el paciente siente molestias, más que molestias, dolor en la parte de en la zona de la ingle o en el coxis e incluso en parte de la musculatura cercana, podría decirse que tiene una coxartrosis o una coxitis. En este caso, el paciente no sintió ningún dolor, es decir, que no tiene ninguna alteración de ese tipo. Para la prueba de Braga, tomamos la pierna del paciente, la ponemos en flexión de 90 grados, ponemos el dedo índice y pulgar a una distancia donde están los meniscos interno y externo y palpamos. Con la otra mano hacemos la rotación interna y la rotación externa. Esta prueba tiene una variable, se puede aplicar para hacer mayor presión. Se extiende el pie, se hace la flexión plantar y se da más tracción. Si hay alteración de los meniscos en el lado interno, se va a denotar haciendo la rotación externa. Y si hay alteración del menisco lateral, se va a denotar haciendo la rotación interna. Para la prueba de presión de Thompson, ponemos al paciente en decúbito prono, tomamos su pierna, hacemos una flexión de 90 grados de rodilla y le pedimos que se relaje y aplicamos presión en la musculatura posterior de la pierna. Debe haber un resultado de una flexión plantar rápida. En este caso es leve. Si no se realiza la flexión plantar, indica una posible ruptura del tendón de Aquiles.
Sin embargo, esta prueba no es 100% definitiva, ya que depende del grado de ruptura del tendón de Aquiles. El signo de Lassege en sedestación se le pide al paciente que se siente, que está en sedestación, y con la pierna en hiperextensión, la pierna, va a tratar de levantarla sobre la cadera. Va a tratar de flexionar la articulación coxofemoral sobre su cadera. De la misma forma, si el paciente se encorva, trata de evitar el dolor y se echa hacia atrás, podría indicar una irritación radicular. En este caso, el paciente no presentó dolor, no se encorvó de más y pudo flexionar la articulación coxofemoral sobre su cadera. Entonces, el diagnóstico es negativo en este caso. En la prueba diferencial de Lassege, nos permite diferenciar entre una ciatalgia y una disfunción de la articulación coxofemoral. Para aplicarla, tomamos el talón del paciente con una mano y con la otra la parte anterior de la rodilla y levantamos hasta que el paciente sienta dolor ligero y medido. Ya aquí vemos que el paciente no siente dolor, no hay ninguna disfunción de ningún tipo. Para aplicar la segunda parte de esta, flexionamos la rodilla y empujamos de la misma forma. Flexionamos la articulación coxofemoral. ¿Sin dolor? No hay dolor. Ok. El paciente no presenta ninguna de las dos tipos de alteraciones. Ahora, para diferenciar entre uno y otro, la ciatalgia se presenta en la parte dorsolateral de la articulación coxofemoral y las disfunciones de la articulación presentan dolor en la parte anterior de la zona. Para el signo de Kerring, se le pide al paciente que haga una flexión de 90 grados de rodilla y de cadera de la articulación coxofemoral. En esta primera fase, el clínico va a tratar de hacer la extensión. Si no hay dolor, se pasa a la segunda fase, en la cual el paciente de forma activa va a realizar la extensión de la articulación coxofemoral sin flexión de rodilla. ¿Ok? Como vemos, no hay dolor. En caso de presencia de dolor de tipo radicular en la pierna o dolor en la zona de la columna vertebral, podríamos decir que el paciente puede tener un proceso inflamatorio, proceso infeccioso, o tumoral o una hernia de disco. En la Duchenne se le pide al paciente que se quede en el cúbito supino y se coloca el dedo índice sobre el primer metatarsiano y se le pide al paciente que realice una flexión plantar. Si el paciente supera la oposición del dedo, significa que está bien. Si no puede, significa que hay una afectación por una hernia o por pinzamiento de nervios de S1. Para la prueba de cajón anterior y posterior, se debe colocar una mano estabilizando la clavícula y el margen superior de la escápula y con la otra procederemos a mover la cabeza humeral. En este caso no vemos un claro movimiento de la cabeza humeral, pero si lo hubiese, indicaría un resultado positivo y eso significa que hay una inestabilidad de la articulación glenohumeral. El signo de Faber-Patrick se utiliza en niños para diagnosticar la enfermedad de Perthes. Se aplica haciendo la abducción, poniendo la pierna en esta posición, justamente con el malleolo lateral sobre la rótula, o más adelante. Y se le pide a la persona que abduzca la pierna hasta tocar la cama. En muchas de las ocasiones, cuando el signo es positivo, los niños no pueden alcanzar a tocar la cama y les causa bastante dolor. Eso haría que la prueba fuese positiva. En este caso no causa dolor, el paciente también es mayor, por lo cual no representa un resultado positivo de esta prueba.